casa del Señor. Y es cierto que hay veces que nos toca vivir momentos difíciles, momentos complicados, de diferentes índoles, pero el dar gracias a Dios es una bofeteada al diablo, hermanos amados, en un momento difícil. Y ahora dice, ¿cómo lo ataco? Si da gracias a Dios en todo, sea lo que da gracias a Dios. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Da gracias a Dios en todo. Damos gracias al Señor también porque en su infinita misericordia Él atiende a las necesidades. Cuando conversaba con el hermano Giovanni, le dije, siempre hay un salmo que recuerdo yo. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. 3 pasos. Lo primero, invoca el nombre del Señor. Clama a tu Señor. Aguanta al Señor como tú quieras, pero invoca en Dios. El segundo paso, el Señor dice, yo te libraré de eso. Y el tercer paso es, pero tú me honrarás. Hay una condición, y es que tenemos que honrar. Yo le dije, Giovanni, tenéis que empezar a honrar a tu Señora ahora. Más aún, que tu señora hoy día recibió al Señor. Tuvimos una conversación atrás, por eso que no pude atender mucho, pero una conversación de lo que es el Señor y ella lo tenía muy claro y dijo, necesito un Señor y un Salvador para mi vida. ¿Qué más le voy a decir? Entregó su vida al Señor. Así es que la gloria es para el Señor, ¿cierto? Giovanni, que llegó con una sonrisa da vuelta, hoy día la sonrisa es así, de oreja a oreja. ¿Y quién hace eso? El Señor, solamente el Señor. Un consejo para la iglesia. Invoca en el día de la angustia, yo te libraré, pero tú me honrarás. Pero no es la predicación. Todo es palabra del Señor. Así que vaya a Efesios capítulo 6. Damos gracias al Señor por todos los que han venido hoy día por primera vez. Tengo a Nicole, Gabriel, Elías e Ignacia. Que Dios les bendiga. Me imagino que son los que están ahí. Que Dios les bendiga y que Dios habla su vida el día de hoy. Que la presencia del Señor la sientan en su corazón y que la palabra que hoy día van a oír, tanto como toda la iglesia, pueda transformar sus vidas y pueda marcarles un antes y un después desde que entraron a este lugar. Que Dios les bendiga. Bien, Efesios 6 entonces, desde el verso 10, vamos a leerlo de pie esta parte. Vamos a leerlo de pie porque hoy vamos a ver la última pieza de la armadura de Dios. Desde el 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Tiene claro esto, cierto? ¿Sí? ¿Lo tiene claro o no? A ver, dígale al lado, no es con tu fuerza, es con la fuerza del Señor. Para saber que lo tiene claro, no es con tu fuerza, es con la del Señor. Verso 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Lo tiene claro, cierto? Vestidos de toda la armadura. No solamente, oye, me gustó el yelmo, voy a poner el puro yelmo. No, toda la armadura. ¿Lo tiene claro, cierto? ¿Y el de atrás lo tendrá claro? A ver, dígale al de atrás. Vístete de toda la armadura. De toda la armadura de Dios. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto también lo tiene claro, ¿no? ¿Ah? Mi lucha no es contra mi hermano, ni mi cuñado, ni mi esposa, ni mi mamá, ni mi papá. ¿Lo sabe usted eso, cierto? A ver, dígale que está al otro lado suyo, mi lucha no es contigo. Mi lucha no es contigo, no es contigo mi batalla. Bien, verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes entonces, ceñidos vuestros lomos con la verdad, es decir, una vida íntegra al Señor. Eso es estar ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vivir una vida íntegra delante del Señor. Aquí, en el trabajo, en el vecindario, en mi familia, íntegro. ¿Amén? Amén.
Y vestidos con la coraza de justicia, que tiene que ver con nuestra conducta, una conducta de santidad para el Señor y de obediencia para el Señor. Amén. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Mi mirada sobre su venida. El Señor viene por nosotros. Ahí está mi esperanza. Firmes en esa esperanza. Verso 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y el domingo pasado, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Señor, mi hermana ya oró por mi persona, pero yo te quiero también pedir por mí, para que sea solo el instrumento, el conducto de lo que tu Espíritu va a hablar. Pero también te ruego por los oídos espirituales de mis hermanos, para que cada uno de ellos pueda recibir tu voz hablando a sus vidas y transformar sus vidas conforme a tus propósitos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí puede tomar asiento. Entonces decíamos que el domingo pasado vimos la penúltima armadura que tenía que ver con el yelmo de la salvación. Amén. Y el yelmo nos protege de lo que generalmente los ataques del enemigo principalmente llegan a la mente. ¿Ya? Yo sé que el enemigo también ataca a la vista, porque nos hace ver cosas que no debemos de ver. Y nos ataca también a nuestros oídos, porque nos hace oír cosas que no deberíamos de oír. Pero los principales llegan acá, aquí a la mente, porque aquí es donde se maquinan algunas cosillas que hacemos y que después decimos, mira la tontera que hice. ¿Ya? Entonces, me tengo que bajar. Me acordé del pastor Claudio. Hasta que llegue. Mire, nos visita Jesús. Pero Jesús Ramírez. ¿Dónde está Jesús Ramírez? ¿Dónde está? Le damos un aplauso de bienvenida. Bienvenida Jesús. Le damos una bienvenida. Jesús Ramírez. Tremendo nombre, Bien. Entonces, es aquí donde generalmente los ataques del enemigo llegan principalmente, y es aquí donde nosotros tenemos que lograr entender que tenemos que cultivar, porque la única forma de poder lograr que los ataques del enemigo no lleguen acá es cultivando una vida conforme a la palabra. Por eso que el 17 dice, y tomando el yelmo de ¿qué? De la salvación. Es decir, que nosotros tenemos que cultivar pensamientos de lo que tiene que ver con la salvación. ¿Y qué es lo que hizo la salvación? La salvación nos redimió, nos rescató, nos limpió, nos liberó. ¿Cuántos fueron liberados cuando entregaron su vida al Señor? Cuando mi hermana Diana se llama nuestra hermana, recibió al Señor, le dice, Diana, eres libre ahora. En Cristo eres libre. Ya no hay nada que el diablo pueda apuntar, porque ahora eres propiedad de Cristo. Y eso es maravilloso. Pero también algún día, hermanos amados, viviremos eternamente con Él. Dice que saldremos de este campo de batalla, se acabarán las luchas con el pecado, con la tentación, y dice que adoraremos eternamente y para siempre a nuestro Señor y nuestro Salvador, sin interrupción alguna. Qué glorioso será ese momento, hermanos, donde podremos ver cara a cara a nuestro Salvador. Qué glorioso momento, hermano. Cuando eso cultivamos en nuestra mente, todo dardo del enemigo resfala, hermano, resfala. ¿Sabe por qué? Porque hay un pensamiento mucho más poderoso. La salvación es gloriosa. En lo que hizo el Señor en esa cruz fue maravilloso. Nadie podía hacerlo, hermanos amados. La única persona que podía hacerlo era Él. Y gracias al Señor por ese maravilloso sacrificio que hizo por nosotros. Bendito sea el Señor, amén. Hoy día veremos la segunda parte de este verso 17. Dice, y es la última parte de la armadura, que dice, y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. A la Biblia se le describe con
varias analogías. Por ejemplo, se dice que la Biblia es como una lámpara, ¿cierto? El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿cierto? Que hace mención de que la palabra es nuestra luz para poder caminar, haciendo analogía a eso. También a la Biblia se le compara o se le menciona como la leche, ¿cierto? El libro de 1 Pedro, capítulo 2, el verso 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Lo que tiene que ver con para poder crecer. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? La única forma de crecer es la palabra, para ser nutrido. Y es interesante lo que dice el texto, que dice la leche no adulterada. No adulterada, es decir, no mezclada con el yo creo o el yo pienso. No, el yo creo y yo pienso es que es un lado. Lo que siente aquí es lo que dice la palabra, tal cual como nos ha revelado el Señor. Amén. También se compara, dice la palabra, como la miel, ¿cierto? El Salmo 109, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Lo que quiere decir es que al leerla le produce como un dulzor. ¿A cuánto le ha pasado que está leyendo la Biblia y como que de repente ve la hora y han pasado horas leyendo la palabra? Y como que, uy, qué deliciosa la palabra, qué maravillosa es la palabra. Por eso que la compara como la miel. Y ahí también la compara como fuego, porque purifica, porque limpia, pero también como piedra. El libro de Jeremías, el capítulo 23, el verso 29, dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Es decir, la Biblia también se le asimila como un martillo. Y lo que quiere decir es que es poder para quebrantar hasta el corazón más duro que puede existir. Entonces, hermano amado, cuando usted diga: no, si es que mi esposo tiene un corazón re duro, o mi vecino, mi amigo, hermano, no hay corazón duro que resista el martillo de la palabra. Nunca, hermanos amados, subestime el poder de la palabra del Señor. No hay ningún imposible para lo que puede hacer el Señor. ¿Cuántos lo creen así? Y si usted cree que no, si que es posible, tráigalo. Y vamos a ver si se resiste a la palabra del Señor. No a la palabra del pastor, no a la palabra del hermano, a la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Ya verá que la hermana del tipo le decía: algún día va a llegar mi esposa acá. Algún día va a llegar. Y se va a ir convertido en este lugar. Porque es la palabra la que hace la transformación. Pero este versículo 17 también hace una analogía, pero esta vez lo hace con la espada. Y esto es para recordarnos, mis hermanos amados, que estamos en una batalla. Amén. No estamos en un campo de paz, de tranquilidad, estamos en una batalla, mis hermanos amados, una batalla dura, y que lamentablemente muchos han salido heridos en esta batalla, hermanos amados. Por eso es que tenemos que estar con toda la armadura de Dios. Y esta parte de la armadura es especial porque es la única arma con la que nosotros podemos también, aparte de defendernos, podemos atacar. Y es poderosa porque con ella nosotros podemos conquistar reinos. ¿Cuántos lo creen así? Mire, la Biblia dice en el libro de Mateo, el capítulo 16, un pasaje muy conocido. Mateo capítulo 16, el verso 18, cuando Jesús le habla a Pedro, en realidad le habla a los discípulos, dice en el verso 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Cuando dice sobre esta roca, está diciendo sobre Jesucristo. Él es la roca fuerte. Uno confunde, piensa que le está hablando a Pedro, ¿no? Cuando dice sobre esta roca, es sobre mi persona, sobre la persona de Jesucristo. Dice que
Él fundará, edificará su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Hermanos amados, lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, o lo que está presentando en nuestra imagen, Él está presentando, mis hermanos amados, aquí a una iglesia, no una iglesia o a un grupito de cristianos atrincherados en una esquina para que el diablo no los conquiste. No, lo que está diciendo este pasaje, o la figura de este pasaje, es que la iglesia es un ejército conquistando un reino y el diablo atrincherado, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra este ejército, contra esta iglesia. Pero lamentablemente pareciera a veces que es al revés la cosa. El diablo como que no estuviera atrincherado a nosotros. Y ahí el Señor Jesucristo dice en su palabra: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Por tanto, es la iglesia la que tiene que salir a conquistar, es la iglesia la que tiene que atrincherar al diablo. ¿Cómo lo hacemos? Con la espada. Para eso es la espada, mis hermanos amados. ¿Cuántos lo creen así? Hermanos amados, para esto tenemos algo poderoso. Tenemos a la infalible. ¿Qué es infalible? Que no falla. A la inerrante. ¿Qué es inerrante? Que no hierra, que no se equivoca. A la todopoderoso y toda suficiente palabra de Dios. No es la Biblia, no es la palabrita, es la inerrante, infalible, todopoderosa palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen? Pero hay que entender sí lo que dice. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, mis hermanos amados. Es la palabra del Espíritu. Por eso que les decía, aquí no es el que yo creo, el que yo pienso, es lo que me dijo fulano, lo que me dijo sultana, es la palabra de Dios. Esa es con la que nosotros nos defendemos, mis hermanos amados. Amén. Y aunque siempre, desde los primeros días de su creación, ha sido cuestionada hasta hoy, y nadie ha podido explicarse cómo, teniendo tantos escritores. Yo le digo escritores, porque hay gente que le dice autores. La Biblia dice que tiene 40. Yo le digo escritores, porque el único autor es el Señor y su Espíritu Santo quien ha revelado. Nosotros solamente han sido escritores. No son autores, por eso yo le digo escritores. Han tenido 40 escritores en diferentes épocas del año. Y la Biblia no se contradice en nada. En nada. Y nadie ha podido comprender y entender cómo es posible que esto sea así. Lo único que han podido decir es que la palabra verdaderamente es inspirada por el Señor. Por eso el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, 2 de Timoteo, capítulo 3, los versos del 16 al 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Esta debe de ser nuestra espada. Esta debe de ser nuestra predicación, mis hermanos amados. Esto debemos de predicar. La palabra que se nos ha revelado por el Espíritu, mis hermanos amados. Porque solo la palabra tiene poder para poder transformar las vidas. La fe dice, ¿por qué viene el oír? Por el oír la palabra del Señor, mis hermanos amados. La palabra es lo único que nos puede ayudar a crecer. La Biblia dice también en el libro de 1 Corintios capítulo 1, verso 21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación. Por eso cuando la hermana me decía, loca,
¿Ah? Y ahora, y aunque le digan loca ahora, hermano, bendita locura. Porque ahora está loca por el Señor, hermano. Bendita locura, hermano. Porque a Dios le agradó de que los creyentes conocieran la palabra por la locura de la predicación. Que Dios nos ayude, ¿cierto?, a entender esto. ¿Y cuál es la predicación? La predicación de su palabra. A pesar de la dureza del corazón, su palabra es la única efectiva para poder transformar vidas. ¿Cuánto creen que esto le hace? Mire, Isaías, el libro de Isaías, el capítulo 55, el verso 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envío. Hermanos, y si decimos que la palabra es infalible, si la palabra es inerrante, entonces usted predique y no se preocupe, porque la Biblia dice que su palabra no vuelve vacía. Dice que en algún momento esa palabra va a germinar y va a producir un crecimiento. Así que no sea impaciente, no sea impaciente. Usted solamente predica y el Señor hará la obra en la vida de cada uno de ellos. Ahora es interesante porque recuerden que Pablo usa a los soldados romanos para sacar cada una de estas piezas de la armadura. Y cuando uno piensa en la espada del romano, uno se imagina la espada más larga, es una espada así, esta espada. Pero Pablo está haciendo referencia a la otra espada, que era una espada más pequeñita, que medía aproximadamente 25-30 centímetros, que era como de bolsillo, se ponía en el cinturón. Entonces les era más cómodo, más fácil y más práctica para el momento de la batalla. Imagínense como una espada, era más complicado, pero esta era más práctica. Entonces Pablo hacía mención a esa espada. Y era muy importante para el soldado romano tomarla bien, sostenerla bien, con firmeza, aferrarse a ella y manejarla bien. Es decir, poder maniobrarla con destreza. Porque si imagina estar en la batalla y la saca y no la tiene firme y se le cae, se cae todo, ¿cierto? O que esté ahí y no la sabe usar, pues tira al aire. No, necesitaba tomarla bien, afirmarla bien, sostenerla bien y usarla bien. ¿Amén? Amén. Así también nosotros la palabra. Nosotros debemos de usar bien la palabra, debemos de tomarla bien, aferrarnos a ella, sostenernos en ella firme y usarla bien para la batalla, para poder defenderse y para poder destruir los argumentos del diablo que buscan hacernos caer. ¿Cuál es el mayor y más claro ejemplo de esto? ¿Quién tuvo que usar la palabra firme, con destreza, con habilidad, para poder afirmarse ante las acechanzas del diablo? Jesucristo en Mateo 4. Vamos a Mateo 4. Mateo 4. Que Dios bendiga a la dama que viene entrando ahí por primera vez. Sea muy bendecida. Gracias al Señor. Él añade a la iglesia. Nosotros predicamos. Mateo 4. Jesús usa una frase muy común o muy típica y muy conocida por nosotros. ¿Se acuerdan cuál era la frase que él usaba? Escrito está. ¿Ah? Es decir, en la palabra está. Esa era su espada. Así él se defendió. Y el diablo trató de tentarlos 3 veces y con 3 cosas diferentes. La primera fue, trató de tentarlos con la provisión del Padre. ¿Cuántos han sido tentados alguna vez de esta forma con el diablo? ¿Cuántos han llegado a su casa y no han tenido un pan
algo para echar el pan o algo, y han sentido que Dios no les ha provisto. Y el diablo ha puesto en su cabeza o en su corazón de que no les ha proveído. Bueno, el diablo quiso tentar así a Jesús. Y Jesús le respondió así en los versos del 3 al 4. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Recordemos que el Señor había sido llamado al desierto y había estado en el ayuno de 40 días y 40 noches. La respuesta, el uso de la espada del Señor fue esta, verso 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué hizo? Usó la palabra y la usó con destreza. Y le digo por qué. Porque usó el versículo idóneo para la situación. Porque nosotros podemos conocer la palabra, pero al momento de ser tentados tenemos que usar la palabra correctamente, es decir, con el versículo. Porque él podría haber dicho otro versículo que podría haber dicho, no sé, y Dios enviará, cuando el Señor usa a cuervos para alimentar a Elías, ¿se acuerdan? Cuando se había ocultado en una cueva, y dice que envió cuervos para alimentarlo, y él tiene que haber pensado, y dicho: gracias, Señor, porque estos son los cuervos que me enviaste para alimentarme. Y hubiese sido, sí, usó la palabra, pero lo usó mal. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Nosotros tenemos que usar la palabra con destreza. El versículo correcto para la ocasión correcta. Y no usar textos fuera de contexto. Luego dice que trató de temprarlo con la protección. Como que el Señor la había descuidado. Y dice los versos del 5 al 6. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que usa el diablo, es astuto, hermanos amados. Él conoce la palabra. Y por eso que nos puede engañar también. Por eso que nosotros tenemos que ser hábiles, diestros con la palabra. Y por eso que nosotros tenemos que generar hábitos de lectura, hábitos de estudio, hábitos de memorizar. ¿Qué se acuerdan de la tarea que le di el domingo pasado? ¿Cuál teníamos que estudiar la semana? El Salmo 27. ¿Quién se lo aprendió? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron los malignos contra mí, mis perseguidores y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque el ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque guerra se levante contra mí, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Gloria a Dios. Hermano, ¿sabe lo que pasa? Esto genera en usted un pensamiento, y cuando viene el enemigo y ves que todos te rodean para atacarte, te recuerda y dice: aunque el ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque guerra se levante contra mí, yo estaré confiado. Es por eso que tiene que generarse usted un hábito de lectura, un hábito de memorizar versículos, de memorizar textos, para poder enfrentar. ¿Cómo va a enfrentar al enemigo si no se sabe el texto, si no se sabe el versículo, si no lee la palabra, si no la escudriña? Que Dios nos ayude, ¿cierto? Que Dios nos ayude. Finalmente, el diablo trató de tentarlo con las promesas. Dice desde el verso 8: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y al Señor servirás. Este pasaje es interesante,
porque se dio cuenta que cuando Jesús le respondió en el 10, no le dijo, vete Satanás, porque nada de esto es tuyo, esto es mío. No le refutó lo que dijo, ¿se dio cuenta o no? ¿Sabe por qué? Porque verdaderamente le pertenecía a Satanás. Hasta que Cristo hizo su sacrificio en la cruz. Ese sacrificio en la cruz no solamente trajo la victoria para nosotros, sino también trajo la victoria para Él. La Biblia dice en el libro de Hebreos, el capítulo 11, Hebreos, el verso 2, voy a leer el 1 igual. Versos 1 y 2 dice: perdón, el 12, Hebreos 12. El 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús necesitaba venir a esta tierra y con su muerte en la cruz redimir este mundo. ¿Por qué? Porque estaba bajo el gobierno de Satanás. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba hablando y decía de que ya había llegado el tiempo de ser entregado? Y Pedro le dice, y tengo que ir a tal lado, y Pedro viene y le dice, no Jesús, que esto no te acontezca nunca y no vayas. Y viene la respuesta del Señor y le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué el diablo no quería que Jesús muriera? Si yo creo que para el diablo, pensándolo bien, que Jesús muriera iba a ser que se vaya nuevo, porque no puedo hacer mi trabajo tranquilo. ¿Por qué? Porque Jesús echaba fuera demonios, porque Jesús sanaba, porque Jesús me liberaba, porque Jesús restauraba. Era un problema para el diablo Jesús. Entonces que se muriera para él, por eso, que bueno, ojalá que se muera pronto. Pero el diablo no quería que muriera. Por eso le ponía atajo, le ponía... ¿Por qué? Porque sabía que en esa cruz Jesús iba a tomar nuevamente el control. Y aunque hoy es gobernado por Satanás, le queda muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Pero sí tomó el control de sus hijos, de todos los que le entregaron su vida a Cristo. Tienen una marca aquí, un sello, propiedad de Cristo. Y ojo que esto es parte de otra predicación, pero ojo que el diablo siempre va a buscar poner atasco. Siempre va a tratar de ponerle una trampa. ¿Ah? Cuidado con esto. No olviden que lo hizo con Abraham. Le prometió a Abraham, tu descendencia va a ser como las estrellas de los cielos y como las arenas del mar. Y dice la palabra que lamentablemente él dudó y tuvo una hija con su hijo. ¿Por qué? Porque el diablo quiso poner una trampa. Cuidado con eso. ¿Amén? Es parte de otra predicación. Pero finalmente dice la palabra que cuando él venció a Satanás, dice que el diablo lo dejó. La Biblia dice en Hebreos 4, el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Necesitamos que esa poderosa espada salga de nuestra boca. El rema del Señor es una palabra específica para una situación específica, mis hermanos amados. Es ahí lo que les decía yo, la razón de poder estudiar la palabra del Señor. De poder estudiar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque decíamos, la palabra del Salmo 27 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Él me ocultará en lo reservado de su morada.
Él me pondrá sobre una roca en alto. Y uno dice, gracias Señor, porque tú me vas a esconder del día malo, tú me vas a esconder de mis enemigos, tú me vas a esconder de los momentos difíciles. Y uno se toma de esa palabra. Pero cuidado, porque el verso anterior dice, una cosa le he mandado a Jehová, y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es decir, si yo voy y le doy un consejo a una persona, no, porque el Señor te esconderá en su tabernáculo el día de mar, y Él te guardará. Es un versículo, es un texto fuera de contexto. Porque el contexto dice que eso será cuando el deseo de mi corazón es que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Me entienden? ¿Entienden lo que estoy tratando de explicar? Eso es poder saber y maniobrar bien la palabra del Señor. He ahí la razón de estudiar, he ahí la razón de estudiar, la importancia de poder meditar y de poder entender lo que la palabra hace en nosotros. Bendito sea Dios. Entonces, verso 17. Y la espada del Espíritu, y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora cuidado, iglesias. Hay dos peligros que nosotros tenemos. Primero, lo que les decía, usarla mal, usarla fuera de contexto, sobre todo en estos tiempos donde se predica mucho la palabra de la prosperidad, ¿cierto? Esto que tú puedes, del que tú eres suficiente, y nosotros declaramos que no es con nuestra fuerza, con la del Señor. Entonces, cuidado con usar textos fuera de contexto. ¿Amén? Cuidado con usarla mal. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque, y cuidado con avalar eso. Porque si yo vengo y les digo, el Señor me dice que todos hoy día tienen que quedarse acá y dejarme todos sus bienes, porque el Señor así lo dijo, y ustedes vienen y me lo dejan, ¿quiénes cometieron el error? Ustedes. ¿Y por qué? Porque me obedecieron algo que no dice la palabra. ¿Me entiende usted? Entonces usted tiene que conocer la palabra escondida. A ver, el pastor dijo esto, sí es cierto, ahí dice. A ver, aquí no dice, hay que saber usar. Y el segundo error que podemos cometer, y este es uno de los más graves, es no usarla. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que usar la espada, tenemos que usar la palabra. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que Dios nos ayude a usar esta palabra. Que Dios nos ayude a tomar esta espada que sale de nuestra boca, no de nosotros, del Espíritu, para poder hablar. Les invito a ponerse en pie. Tome la palabra, sosténgala firme, aférrese a ella y úsela, manióbrela con destreza, guiado siempre por el Espíritu Santo. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por la infalible, inerrante, todopoderosa palabra del Señor. Gracias porque es nuestra guía, gracias porque es nuestra luz, gracias porque es nuestra piedra, nuestro martillo, gracias porque es fuego purificador, gracias porque es agua que sacia nuestra sed, gracias porque es vida, gracias porque da vida al creyente, gracias porque da vida a aquellos que no creen, Señor mío. Tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Gracias, Señor mío, ayúdanos a usar bien tu palabra, pero ayúdanos a usarla, Señor mío, que no quede solamente como conocimiento personal. Señor, esto tiene que ser para ser usado. El diablo nos tiene atrincherados y nosotros tenemos que atrincherarnos a él, porque tu palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Y si tu palabra así lo dice, es porque así es. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.